Mi nombre es Valentina. Durante más de 10 años mis días han transcurrido como fotocopias uno del otro, atrapada en una rutina que se repite sin descanso. Cada mañana comienza con el pitido insistente del despertador, el aroma familiar del café recién hecho y la figura de Alejandro, mi esposo, revisando su teléfono con prisa antes de marcharse al trabajo. Vivimos en Santiago, pero muchas veces siento que habito en un lugar más frío que cualquier ciudad. Alejandro no es una mala persona. Es responsable, trabajador, cumplidor. Pero entre nosotros el silencio se volvió costumbre y el cariño un recuerdo borroso. Compartimos casa, no vida. Las palabras se limitan a lo imprescindible y la distancia emocional crece entre nosotros como una pared invisible. Yo pensaba que esto era normal, que así es el amor con los años. Pero con el tiempo me convertí en un espectro dentro de mi propio hogar. En medio de esa monotonía está Zoro, nuestro boxer. Al principio solo fue el perro de Alejandro, un guardián para la casa, un ser más entre las sombras. Pero todo comenzó a cambiar aquella mañana, cuando por primera vez su mirada me hizo sentir verdaderamente vista. Esa mañana parecía no tener nada de especial. Alejandro había salido temprano como siempre, sin un beso, sin una palabra que aliviara el peso de mi alma. Me quedé sola en la cocina con la taza de café ya fría entre las manos, mirando por la ventana sin ver nada. El silencio de la casa era tan espeso que casi podía tocarlo. Era un silencio que no descansaba, que se sentaba a mi lado y me recordaba una y otra vez lo sola que estaba incluso estando casada. Fue entonces cuando lo noté. Zoro estaba allí en el umbral mirándome. No ladraba, no hacía ningún movimiento brusco, solo me observaba con una calma inquietante, como si supiera algo que yo aún no comprendía. No era una mirada cualquiera. Había en sus ojos algo humano, algo que me tocó en un lugar que yo misma creía muerto. Al principio quise ignorarlo. Me dije, es solo un perro, pero no pude apartar la vista. Permanecimos así durante unos segundos eternos mirándonos. Luego, de manera inesperada, se levantó y caminó lentamente hacia mí. Con suavidad apoyó su cabeza en mi pierna. Fue un gesto simple, casi insignificante, pero me desarmó. Me quedé paralizada sin saber si reír, llorar o simplemente abrazarlo. Lo acaricié con una lentitud casi reverente, como si temiera que al hacerlo, esa conexión se esfumara. En ese momento sentí algo que hacía mucho no sentía presencia. No estaba sola. No del todo. Zoro no hablaba, no preguntaba, no exigía. Solo estaba Atari. Y eso era más de lo que había recibido de Alejandro en años. Ese día algo en mí cambió, aunque no lo supe de inmediato. A partir de entonces, empecé a notar cosas que antes no veía: cómo Zoro se acomodaba a mi lado cada vez que me sentaba en el sofá, cómo se quedaba cerca de la puerta de mi habitación, los días en que no lograba contener el llanto, cómo me seguía con la mirada cuando me movía por la casa. Era como si él, y solo él, supiera exactamente lo que necesitaba. Y me lo daba sin pedir nada a cambio. Me sentía absurda por sentir tanto por un perro, pero al mismo tiempo era real. Más real que muchas de las conversaciones vacías que mantenía con Alejandro. Una tarde, al encontrarme llorando en silencio en la sala, Zoro se acercó sin hacer ruido, subió al sofá, algo que nunca hacía, y se acostó junto a mí apoyando de nuevo su cabeza en mi pierna. No me moví. No podía. En su presencia sentí una paz tan extraña que me asustó. ¿Cómo era posible que un simple animal me hiciera sentir tan vista, tan comprendida, tan acompañada? Mientras le acariciaba el lomo sentí que algo dentro de mí se quebraba y al mismo tiempo se reconstruía. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté en voz baja, ¿y si Zoro no es solo un perro? ¿Y si sin saberlo me está mostrando todo lo que me ha faltado durante años? Esa idea tan absurda como reveladora me persiguió durante días. Y sería solo el comienzo de todo lo que estaba a punto de cambiar.
Durante los días siguientes, la imagen de Zoro apoyando su cabeza en mi pierna no dejaba de repetirse en mi mente. Era como si algo se hubiera activado dentro de mí, una sensación cálida pero inquietante, difícil de explicar. Me repetía una y otra vez que era solo un perro que estaba exagerando, dramatizando una situación sin sentido. Pero entonces, ¿por qué cada vez que él me miraba con esos ojos tranquilos, sentía que se abría una grieta en mi pecho? ¿Por qué su presencia me brindaba más consuelo que cualquier gesto de Alejandro en los últimos años? Empecé a evitar pensar demasiado como lo había hecho siempre. Me refugiaba en las tareas del hogar, lavaba los platos, acomodaba cada cosa en su lugar, cocinaba con precisión casi quirúrgica, pero el silencio, ese silencio seguía allí estruendoso, despiadado. No era solo la ausencia de sonido, era la ausencia de vida, de palabras, con sentido, de miradas verdaderas. Era un eco constante de lo que ya no éramos. Por las noches Alejandro y yo compartíamos la cena como dos desconocidos que se cruzan por costumbre, sin curiosidad, sin interés. Él hablaba poco, revisaba su teléfono, y si alguna vez se dignaba a preguntar cómo me sentía, lo hacía como si cumpliera una formalidad más. Yo asentía, sonreía de forma automática y tragaba las palabras que morían en mi garganta. Hasta que un día, casi sin planearlo, decidí sacar a Zoro a pasear. Tomé su correa y al oír el sonido él se levantó de inmediato con una energía que no le había visto en mucho tiempo. Al principio fue un paseo corto, sin rumbo, en completo silencio. Él olfateaba los arbustos, el suelo, los árboles. Yo caminaba sin pensar, pero al ver cómo se detenía para asegurarse de que yo lo seguía, cómo levantaba la mirada hacia mí, como preguntando si todo estaba bien, sentí un nudo en la garganta. Esos minutos al aire libre, simples y sin pretensiones, se convirtieron en un bálsamo. Empecé a repetir los paseos cada tarde, y con el tiempo esos momentos se transformaron en el mejor instante del día. En ese espacio yo podía ser. No necesitaba justificar mi tristeza ni explicar mis silencios. Zoro simplemente estaba. Me escuchaba aunque no hablara. Y así, sin saberlo, comencé a hablarle. Primero con torpeza, frases sueltas como si hablara conmigo misma. Pero poco a poco, aquellas caminatas se convirtieron en mi refugio. Una tarde, mientras caminábamos bajo el sol tenue del atardecer, le confesé: «Hoy me siento un poco menos sola». Él me miró con esa serenidad que siempre tiene, y por primera vez en años, sentí que alguien realmente me escuchaba, sin una sola palabra. Y fue en ese momento cuando lo supe con claridad, algo dentro de mí estaba despertando. Algo que no podía ni quería volver a dormir. Las caminatas con Zoro se convirtieron en mi respiro diario, en el único momento del día en el que sentía que la vida me hablaba con suavidad. Mientras él corría entre las hojas secas o se detenía a olfatear algún arbusto, yo simplemente caminaba y pensaba, o más bien sentía, el aire fresco en mi rostro, el crujir del suelo bajo mis pies, los rayos tibios del sol colándose entre los árboles. Todo eso que antes pasaba desapercibido, ahora se sentía sagrado. Empecé a notar cosas pequeñas como el canto de los pájaros, el olor del pasto recién cortado, incluso el murmullo del viento. Detalles que habían dejado de existir para mí durante años, pero que de pronto recuperaban sentido gracias a la compañía silenciosa de Zoro. Y con cada paseo, sentía cómo algo dentro de mí se reparaba poco a poco. No podía evitar comparar. Volvía a casa, me encontraba con Alejandro y el contraste era brutal. Él seguía sumergido en su teléfono, en sus correos, en sus programas de televisión. Me miraba sí, pero sin verme. Me hablaba, pero sin escuchar. La diferencia era tan dolorosa como evidente. Zoro me ofrecía presencia. Alejandro ausencia, envuelta en rutina. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Alejandro dejó el tenedor sobre el plato y me miró por primera vez en semanas. «Últimamente sales mucho con el perro», dijo en tono neutro, pero con una chispa de incomodidad en la voz.
Me sorprendió su comentario. No solía interesarse por mis actividades. Contesté con una sonrisa leve. Sí me gusta pasear con él, pero por dentro supe que había percibido el cambio, aunque no supiera cómo nombrarlo. En los días siguientes, sus preguntas se hicieron más frecuentes, casi siempre teñidas de ironía. Hoy también toca terapia con el perro. Zoro ahora es tu mejor amigo. No supe si dolían más sus palabras o el hecho de que en el fondo eran una forma de evitar hablar de lo realmente importante. Aún así seguí saliendo con Zoro. No podía renunciar a ese momento mío, a ese instante en el que me sentía viva. Él no lo entendía y tal vez no quería entenderlo. Pero para mí, Zoro ya no era solo una mascota. Era mi compañía, mi refugio, el único que había estado ahí cuando yo misma había dejado de estar. Una tarde gris después de una discusión sin palabras, esas que se viven con gestos, miradas esquivas y puertas cerradas, me senté en el sofá, sintiendo que algo dentro de mí se rompía con más fuerza que nunca. Zoro se subió sin pedir permiso, como si entendiera que no podía dejarme sola. Apoyó su cabeza en mi regazo y al tocar su pelaje suave sentí cómo las lágrimas empezaban a correr sin control. No era tristeza, era una mezcla de alivio y certeza. Y en ese instante, sin quererlo, me enfrenté a la pregunta que tanto había evitado. ¿Cuánto tiempo llevaba queriendo escapar? ¿Y por qué aún no lo hacía? Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando la respiración lenta de Alejandro a mi lado. Como si nada ocurriera, como si en esa habitación no habitara un abismo entre nosotros. Yo, en cambio, sentía una opresión en el pecho que no me dejaba cerrar los ojos. Zoro dormía en su rincón tranquilo, pero bastaba mirarlo para recordar lo que había sentido horas antes, cuando se acurrucó a mi lado sin que se lo pidiera, sin preguntas ni explicaciones. Me pregunté en silencio cuándo fue la última vez que Alejandro me abrazó así, simplemente porque me sintió vulnerable, cuándo fue la última vez que me miró y percibió que yo no estaba bien. Me dolía admitirlo, pero no lo recordaba. Y eso era lo más triste de todo. En los días siguientes, mi interior se convirtió en un campo de batalla. Había en mí una voz que me pedía seguir, que me gritaba que no podía seguir ignorando mis propias emociones. Y otra que me suplicaba no causar problemas, no romper lo establecido. Esa segunda voz era la que me había guiado durante años. La que me había hecho sonreír cuando quería llorar, callar cuando necesitaba gritar, aceptar cuando algo dentro de mí suplicaba cambio. Pero ya no podía seguir silenciándome. Una tarde, después de preparar la cena, Alejandro se sentó frente al televisor como de costumbre. Yo me quedé en la cocina con las manos apoyadas en el mesón, sintiendo que la rutina me asfixiaba. Escuchaba de fondo las voces de la televisión, su risa ocasional, y comprendí con dolor que yo ya no formaba parte de su mundo. Y quizás él tampoco del mío. Me giré y observé a Zoro acostado junto a la puerta, mirándome como siempre sin juicio, con esa serenidad que me sostenía sin esfuerzo. Caminé hacia él y me senté en el suelo. Lo abracé sin decir nada. En ese instante comprendí que no se trataba de elegir entre Zoro o Alejandro. Se trataba de elegirme a mí. Se trataba de aceptar que algo se había roto hace mucho y que esa ruptura no podía seguir disfrazándose de estabilidad. Esa noche, mientras me acostaba junto a un Alejandro indiferente, tomé una decisión. Ya no podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. Ya no podía seguir temiendo las consecuencias de ser honesta. No sabía cómo ni cuándo lo haría, pero tenía que hablar. Tenía que decirle lo que sentía. Y aunque esa conversación me aterrara, aunque temiera perder lo poco que quedaba entre nosotros, el silencio ya no era una opción. Lo que Zoro me había enseñado con su presencia, con su amor, sin condiciones, era algo que ya no podía ignorar. Y en ese momento, mientras cerraba los ojos y sentía cómo una lágrima silenciosa se deslizaba por mi mejilla,
Supe que el próximo paso sería inevitable, porque había llegado el momento de enfrentar la verdad. Los días previos a esa conversación fueron una mezcla de ansiedad y claridad. Me movía por la casa como una sombra decidida, hacía las tareas, preparaba las comidas. Cumplía con lo cotidiano, pero algo en mí ya no era el mismo. Había una certeza interna callada pero firme que me empujaba hacia adelante. Debía hablar, debía ponerle palabras a todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Zoro me acompañaba en cada paso como si entendiera que estaba atravesando un umbral invisible. Cuando caminábamos por el parque le hablaba como siempre, pero esa vez mis palabras tenían más peso. No sé qué va a pasar, pero ya no puedo más así, le dije una tarde mientras se acostaba en el césped junto a mis pies. Sentí que me escuchaba, no con los oídos, sino con el alma. Esa misma noche, después de cenar, esperé que Alejandro apagara la televisión. Me senté frente a él y con la voz temblorosa dije su nombre. «Alejandro, tenemos que hablar». Su mirada se alzó lentamente desconcertada, como si lo que yo decía no tuviera lugar en su mundo. Guardó silencio unos segundos, luego respondió con tono defensivo. «¿Sobre qué?» Respiré hondo. Sobre nosotros. Sobre cómo nos estamos alejando. Sobre lo sola que me siento. Él frunció el ceño, se reclinó hacia atrás y preguntó con una mezcla de molestia y desdén. «Esto tiene que ver con el perro, porque desde que paseas con él estás distinta». Me dolió su tono, pero no me dejé derrumbar. «No se trata de Zoro», respondí conteniendo las lágrimas. «Se trata de lo que él me ayudó a ver. Que no me miras, que no me escuchas, que estoy aquí al lado tuyo y me siento completamente invisible». Alejandro se levantó, caminó unos pasos nervioso. «No sabía que te sentías así», dijo sin convicción. «Tú nunca dices nada». En ese instante sentí una mezcla de rabia y tristeza, porque sí había callado. Durante años, había fingido que estaba bien, que la distancia no me afectaba. Pero el precio había sido muy alto, me había perdido a mí misma. Zoro no era la causa de nuestra crisis, era el espejo que me había mostrado la herida. Cuando volví a mirarlo, su rostro reflejaba más confusión que empatía. Me di cuenta de que él quizás no podía o no quería comprender, pero eso ya no me detenía. La conversación no resolvió nada esa noche. Alejandro no reaccionó con ternura ni con comprensión, pero yo había dicho mi verdad, y eso, aunque doloroso, fue liberador. Esa madrugada, mientras me acurrucaba en la cama junto a Zoro, sentí que algo se había roto definitivamente, pero también que algo nuevo comenzaba a nacer. Tal vez el cambio no vendría de afuera ni de él, sino de mí, y por primera vez no me daba miedo. Después de aquella conversación con Alejandro, algo se quebró en el aire como una línea fina que se parte en silencio. No hubo gritos, ni reproches, ni lágrimas compartidas. Solo un silencio más denso que antes, como si ambos fuéramos conscientes de que ya no se podía volver al punto anterior. Los días que siguieron fueron extraños. Nos hablábamos lo justo, y aunque compartíamos la misma casa, parecía que vivíamos en mundos paralelos. Pero algo en mí había cambiado. Ya no me sentía prisionera del miedo. Ya no necesitaba disfrazar mi incomodidad con sonrisas. Al contrario, empecé a permitirme sentir todo, la tristeza, la nostalgia, pero también pequeños destellos de alegría cuando paseaba con Zoro, cuando me sentaba en el parque, y respiraba sin apuro cuando me sorprendía sonriendo por algo simple como ver las hojas caer. Empecé a leer de nuevo, a escribir pensamientos sueltos en una libreta olvidada, a escuchar música mientras cocinaba sin pensar en agradar a nadie. Era como si estuviera recordando partes de mí que había dejado atrás sin darme cuenta. Zoro seguía siendo mi sombra leal. A veces al mirarlo sentía una gratitud tan profunda que me hacía cerrar los ojos para no llorar. Él había sido más que una compañía, había sido mi señal, mi empujón
hacia una versión más honesta de mí misma. Una tarde, mientras preparaba la cena en silencio, Alejandro entró en la cocina. Me observó unos segundos como si quisiera decir algo, pero finalmente solo tomó un vaso de agua y se fue. Ese gesto simple me dolió más que cualquier palabra. Me di cuenta de que el problema no era solo la falta de comunicación, era la falta de voluntad. Yo estaba intentando construir algo nuevo, dar un paso hacia una verdad incómoda, y él simplemente flotaba en la superficie, evitando mirar el fondo. Esa noche, después de cenar, me senté con Zoro en la terraza. El aire estaba fresco y el cielo completamente despejado. Lo acaricié en silencio y le hablé en voz baja, como si me escuchara con el corazón. Creo que no va a cambiar, y no sé si quiero seguir esperando algo que no llega. Fue la primera vez que lo dije en voz alta, sin miedo, sin culpa. Y aunque me dolió, también sentí una extraña paz. En ese momento comprendí que a veces no se trata de salvar una relación, sino de salvarse a uno mismo. Zoro levantó la cabeza y me miró con esa calma suya como si me estuviera diciendo que estaba bien soltar, que a veces soltar no es abandonar, sino elegir vivir de verdad. Al día siguiente tomé una decisión que venía gestándose dentro de mí desde hacía tiempo. No era aún una ruptura, pero sí un movimiento firme. Comencé a planear un viaje unos días sola, lejos de casa, lejos de todo. Necesitaba espacio para pensar, para sentir, sin distracciones. Alejandro aún no lo sabía, pero esa pequeña decisión estaba a punto de cambiarlo todo. Hacer la maleta fue más difícil de lo que imaginaba. No por el contenido, sino por el simbolismo. Cada prenda que doblaba parecía representar una versión de mí que había aprendido a callar o adaptarse a no molestar. No era un viaje largo, solo unos días fuera, en una cabaña cercana al mar, que una amiga me había recomendado. Pero para mí era mucho más que una escapada, era un acto de afirmación de valor, de autoescucha. Le informé a Alejandro con serenidad. No pedí permiso ni esperé comprensión. Solo se lo comuniqué. «Necesito unos días para mí», le dije mientras doblaba una bufanda. Su rostro no mostró sorpresa. Asintió brevemente, como si lo hubiera estado esperando, o quizás como si ya no le importara. No preguntó a dónde ni con quién. Solo volvió a su rutina. Y en ese gesto frío se reafirmó todo lo que ya sabía. Lo nuestro estaba sostenido apenas por la costumbre. Antes de irme me senté junto a Zoro. Él me observó con atención, como si supiera que algo diferente se avecinaba. Le acaricié la cabeza con ternura y le susurré: «No vengo huyendo de ti, Zoro. Tú has sido mi hogar». Dejárselo a Alejandro por unos días me partía el alma, pero sentía que también necesitaba aprender a estar conmigo sin apoyarme completamente en él. El viaje fue tranquilo. El primer día me sentí extraña, como si caminara sobre una cuerda floja emocional. El silencio, esta vez sin las paredes familiares, ni el sonido de las patas de Zoro, era distinto. Era un silencio que no dolía, sino que me invitaba a escucharme. Caminé por la orilla del mar, escribí sin parar en mi cuaderno, lloré sin motivo, y también reí al recordar escenas pequeñas que había olvidado. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completa en mi soledad. No vacía. No incompleta. Completa. Pensé mucho en Alejandro, sí, pero ya no con esa necesidad de que reaccionara, de que cambiara, de que hiciera algo para salvarnos. Pensé en él como quien piensa en alguien que alguna vez amó, pero que ya no puede seguir acompañando. Pensé mucho más en mí, en la mujer que fui, en la que quise ser, y en la que ahora, poco a poco, estaba empezando a reconocer. Una noche sentada frente al mar, entendí que no necesitaba tener todas las respuestas, que tal vez lo más valiente que podía hacer era aceptar que merecía algo más presencia, más ternura, más verdad, y que si no llegaba de otro, debía nacer desde mí. Zoro seguía en mi mente como una brújula silenciosa,
y en el corazón una pregunta comenzaba a tomar forma suave pero insistente. ¿Cómo volver sin volver a perderme? Esa inquietud tan íntima y real me acompañaría en el camino de regreso y marcaría el inicio del final que aún no sabía cómo escribir. Volví del viaje con el alma más liviana, como si el mar hubiera lavado no solo mi tristeza, sino también mis miedos. Al entrar en casa, Zoro corrió hacia mí con esa alegría desbordante que solo él sabía expresar. Me arrodillé y lo abracé fuerte, sintiendo en su pelaje tibio una bienvenida más sincera que cualquier palabra. Alejandro me miró desde el pasillo distante, como si ya supiera que algo entre nosotros había cambiado para siempre. No hubo necesidad de discutir. A veces el silencio dice más que 1000 reproches. En los días que siguieron comencé a tomar decisiones. No drásticas, sino firmes. Volví a estudiar, retomé mis pasiones, salí más sola y sobre todo empecé a vivir con una libertad que antes creía imposible. Zoro, siempre a mi lado, fue testigo de esa transformación de mujer apagada a mujer consciente. Hoy entiendo que la infidelidad más dolorosa no siempre es con otra persona, sino con uno mismo cuando dejamos de escucharnos, de cuidarnos, de sernos leales. Pero también aprendí que la fidelidad auténtica, como la que encontré en los ojos de mi perro, puede ser la chispa que nos devuelve a la vida. Porque a veces, solo al perderse una mujer empieza realmente a encontrarse.